La Guerra Federal, 1859 a 1863. También es conocida como Guerra Larga o Guerra de los 5 años. Fue el enfrentamiento militar entre tendencias conservadoras y liberales en la Venezuela del siglo XIX. Está considerado el enfrentamiento bélico más costoso para Venezuela tras su independencia. Fue la culminación de una serie de movimientos que tuvieron sus orígenes en el nacimiento de la República en 1830. Los conservadores, oligarquía surgida de la guerra independentista, se oponían a modificar el orden social establecido desde la colonia imperturbable luego de la guerra de independencia de Venezuela, incluyendo, entre otras cosas, el sistema electoral. Por otro lado, los liberales proclamaban los ideales de libertad e igualdad, periodo pre-gomecista. Al igual que otros caudillos en el poder, Gómez hizo reformar varias veces la Constitución para alargar el periodo de gobierno y permitir la reelección. Desde 1908, el Congreso lo nombró presidente provisional y luego, sucesivamente, presidente constitucional para los periodos 1910-1915, de 1915 a 1922, 1922 a 1929 y de 1929 a 1936. Para este último periodo fingió no aceptar y recomendó al doctor Juan Bautista Pérez, a quien el Congreso nombró inmediatamente. Pero en 1931 Gómez lo hizo renunciar y se encargó de la presidencia hasta su muerte. Durante su gobierno se separó varias veces de la presidencia, pero manteniendo el cargo de comandante en jefe del ejército. De agosto de 1913 a enero de 1914 encargó la presidencia al doctor José Gil Fortuny y en el periodo de 1915 a 1922 al doctor Victoriano Márquez Bustillos. El inicio de la República, 1830 a 1858. José Antonio Páez fue un prócer de la independencia de Venezuela. Fue general, jefe del Ejército Nacional y jefe militar del Departamento de Venezuela. Andrés Navarrete fue un político y abogado venezolano que ejerció los cargos de vicepresidente y presidente provisional en varias oportunidades. Fue uno de los partidarios más fieles de José Antonio Páez en los tiempos de apogeo de la recién creada República de Venezuela. José María Vargas fue un médico cirujano, científico, catedrático y rector de la Universidad de Caracas, además de político, escritor y presidente de Venezuela. Su presidencia es recordada como la primera ejercida por un civil y opositor al gobierno presente. Carlos Valentín fue un político militar, estadista y diplomático venezolano, prócer de la independencia de Venezuela. Participó en muchas batallas de la independencia, demostrando tener grandes aptitudes militares. La Federación, años 1958-1870. Julián Castro. En 1858 comandó la llamada Revolución de Marzo contra el gobierno de José Tadeo Monagas y luego de su derrocamiento fue nombrado presidente, cargo que ocupó por 17 meses hasta el 2 de agosto de 1859, cuando fue depuesto. Pedro Gual fue un abogado, periodista, político y diplomático venezolano. Juan Crisóstomo Falcón fue un militar político venezolano. Junto a Ezequiel Zamora, el mariscal Juan Crisóstomo Falcón lideró a los federales durante la Guerra Federal y el regreso de José Antonio Páez. El Gumanismo, 1870-1887. La época dominada por Antonio Guzmán Blanco, el ilustre americano, y sus aliados liberales Francisco Linares Alcántara y Joaquín Crespo. El auge del caudillismo andino, años 1887-1935, el periodo en donde después de Hermógenes López,
Juan Pablo Rojas Paul, Andueza Palacios, los Guillermo Tell, Joaquín Crespo e Ignacio Andrade, llegan al poder los dos grandes caudillos tachirenses, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, con sus aliados.